Entonces nos habíamos quedado en este ejercicio. Como nosotros consideramos que para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, el capacitor se comporta como un circuito abierto, de tal forma que no habría corriente fluyendo por aquí ni fluyendo por aquí. Por lo que nuestros puntos de medida para medir el voltaje inicial en el capacitor, el de arriba se recorre acá y el de abajo se recorrería aquí, tal como se muestra en esta parte de la red, que es igual a esta parte de la red que sí se estaría considerando para el estado permanente. Entonces yo quiero obtener la caída de voltaje de este punto a este punto. Para no tener problemas con la polaridad, se respeta el sentido de la fuente, que iría así, que provocaría una corriente hacia acá. Entonces, iríamos de aquí a acá, que equivale para este circuito a ir de aquí a acá, también de este punto a este punto iríamos de aquí a acá. Con lo que las fuentes de corriente circulantes se establecen obedeciendo esa dirección. Entonces sería la corriente J1 y J2. De tal forma que podemos utilizar el método de mallas para encontrar dichas corrientes. Tendríamos lo siguiente. Para malla 1 yo tendría 2 más 3 más 5, que da 10. Para malla 2 tendría 5 más 4 más 3, que da 12. Para este resistor, su sentido coincide con J2, pero no con J1, daría menos 5. Entonces, menos 5. Ya para calcular la J1 yo tendría en el denominador la impedancia 1,1, la impedancia 2,2, la 1,2 y la 2,1. Y para calcular la corriente, como les digo, en el numerador tendríamos ¿quién? Como yo quiero calcular J1, la primera columna es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones. En esta posición corresponde a la solución de la ecuación de malla 1, que es igual a la fuente de voltaje que pertenezca a la malla 1, en este caso 10 volts. Para la segunda malla no habrían fuentes, por lo tanto la segunda malla sería igual a 0, tal como lo indica la posición de la solución de la ecuación de malla 2, mientras que la columna de 2, tanto en el numerador como en el denominador, es la misma. Entonces tendríamos 10 por 12, 120, es menos 0 por menos 5, 120. 10 por 12, para el denominador tendríamos 10 por 12, 120, menos 25, que sería menos 5, menos 5, menos 25, lo cual nos da 120 entre 95. Entonces la corriente circulante J1 sería igual a 1.26 amperes. Ahora vamos con J2. Para obtener el J2 yo tendría el mismo denominador que J1, 95. Lo que cambia es el numerador. En el numerador yo tendría para la columna J1, como quiero obtener J2 y no J1, tendríamos la misma columna de 1, tanto en el denominador como en el numerador, es decir, 10 menos 5. 10 menos 5. Ahora, como yo quiero obtener J2, la columna de J2 es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, que en este caso es 10, la solución de la ecuación de malla 1, y 0, que sería 10 por 0, 0, menos 5 por 10, que es 50. 50 entre 95 sería 0.52 amperes. De tal forma que ya puedo calcular V0, que es el voltaje inicial en el capacitor. En el capacitor, al sumar la caída de voltaje en este resistor de 3 ohms más la caída de voltaje en el resistor de 4 ohms, que sería J1 por 3 la caída de voltaje en el resistor de 3 ohms y J2 por 4 la caída de voltaje en el resistor de 4 ohms, como se puede apreciar en esta posición. Como se puede apreciar aquí, 3 por J1 más 4 por J2, que sería 3 por 1.26 la J1 más 4 por 0.52 la J2, que nos daría 3.78 más 2.08. Entonces tendríamos 3.78 más 2.08, 5.86 volts. 5.86 volts. Y ese sería el voltaje inicial del capacitor. Ahora, para el tiempo t igual a 0, el interruptor pasaría a estar conectado de aquí a acá a de aquí a acá. Ya no consideraríamos toda esta parte de la red eléctrica y solamente consideraríamos la parte de la red eléctrica formada por el capacitor, que se comporta en el estado transitorio como una fuente de voltaje, conectado a un resistor y a otro resistor, que, como ya no consideramos esta parte de la red eléctrica, se toma en cuenta que este resistor y este resistor están en serie.
Y entonces al estar en serie lo podemos sumar. 3 más 3, 6. 6 ohms conectados a un capacitor que para el estado transitorio, como ya lo hemos mencionado, se comporta como una fuente de voltaje de valor V0. Y recuerden, la polaridad de la fuente, la polaridad de esta fuente estaría dada por la polaridad a la cual por la polaridad de la fuente a la cual anteriormente estaba conectado el capacitor, más para esta parte y menos para esta parte. Tal como está, más arriba y menos abajo. De tal forma que para la fuente de voltaje, como se comporta como se comporta el capacitor, para el estado transitorio pasaríamos de menos a más, y es por eso que tenemos una corriente en esta dirección. Una configuración del circuito de la misma forma en la que lo hemos obtenido en la teoría y de la misma forma en que lo hemos hecho en todos los ejercicios anteriores. Un capacitor que se comporta para el estado transitorio como una fuente de voltaje de valor V0 y un resistor de 6 ohms. Entonces tendría una IDT generada por el capacitor energizado. Y esta sería igual a la expresión que ya hemos visto. V0 entre R por E a la menos 1 entre RCT por T. Para este caso sería IDT es igual a V0 que nos dio 5.86 entre 6 E a la menos 1 entre R, que es 6 entre la capacitancia del capacitor. ¿Qué nos han dado? No nos han dado aún ese problema. Bueno, les tienen que dar este dato de entrada. Por lo general dan ese dato como dato del problema. Que en este caso vamos a ponerle 0.01 farads. Entonces les aclaran al principio del problema que el valor del capacitor es 0.01 farads. Y lo pondrían aquí. 0.01 faradios. Entonces en este caso sería, ahora sí voy a utilizar la calculadora, sería 5.86 entre 6, que me da 0.97 E a la menos 1 entre 6, 1 entre 6, que es 0.1666, entre 0.01, entre 0.01, que me va a dar 16.66, 16.66, 16.66T. Ahí está. O algunos de hecho le ponen 16 más 2 tercios, o 16 2 tercios, pero no, esa notación no me gusta mucho, así está mejor. 16.66T amperes. La caída de voltaje en el resistor sería igual aquí a V0, lo mismo, pero en vez de aquí tener V0 entre R, simplemente es V0, porque por ley de Ohm sería R por R, 1, V0. V0 que nos dio 5.86 por E a la menos 16.66T volts. Mientras que la caída de voltaje en el capacitor sería igual a lo mismo, pero de signo contrario, menos 5.86 por E a la menos 16.66T volts. Y por lo que yo ya llevaría a cabo las gráficas, las mismas gráficas llevaría a cabo las mismas gráficas que hemos estado haciendo todo el tiempo para denotar el comportamiento de la corriente, la caída de voltaje en el resistor y en el capacitor. Entonces tendríamos lo siguiente, donde es exactamente igual que todas las anteriores, solamente que la diferencia es el inicio. Ahora, entonces para t igual ahora tendríamos el punto inicial en la corriente y decimos para t igual a 0 yo tendría E a la 0. E a la 0 es 1. 1 por 0.97 amperes quiere decir que es el punto de inicio
de la curva que define el comportamiento de la corriente, la cual tiende a cero porque multiplica al número natural elevado a un exponente negativo. Los inicios de la caída de voltaje en el resistor sería 5.86 y para el capacitor menos 5.86. Y ambos tienden a cero porque uno desde el semiplano de arriba y el otro desde el semiplano de abajo, porque ambos están multiplicando al número natural e elevado a un número negativo. Ahora si t es igual al inverso de 16.66, o sea, si t es igual a 1 entre 16.66, yo al multiplicarlo con 16.66 obtendría e a la menos 1. Entonces, nosotros teniendo el tiempo de 1 entre 16.66 que me da 0.06 y al multiplicarlo por 4 tendría 0.24 segundos. Es decir, se considera que 0.24 segundos después, de iniciado el estado transitorio, el efecto transitorio se ha terminado. Y ya. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Bueno, pues ya hicimos suficientes ejercicios de esto. También en el canal hay más ejercicios de este tipo resueltos y explicados. Así que ya podríamos cerrar con este tema, que es el más sencillo. No, de hecho el otro es más sencillo. El otro, la teoría es más difícil. En el tema que viene a continuación, la teoría es más difícil, pero resolver los ejercicios es mucho más fácil. Así pasa muchas veces. Entonces vamos con lo siguiente. Entonces tenemos ahora respuesta forzada. Respuesta forzada de un circuito RC. Ahora, ¿qué tenemos a continuación? Como a continuación tenemos la respuesta forzada, aquí lo que va a importar es las fuentes de alimentación que estén conectadas a la red eléctrica, las cuales se conectarían a partir del tiempo t igual a 0, alimentando al resistor y el capacitor, siendo que el capacitor no se encuentra energizado al momento de la conmutación, es decir, al momento del accionar del interruptor en t igual a 0. Por lo que tenemos el siguiente diagrama. Lo voy a generalizar la fuente, porque este símbolo aplica más para fuentes de corriente directa, pero vamos a manejar tanto de corriente directa, que es de valor constante, como de corriente alterna. Entonces, que tenemos que en t igual a 0 se acciona el interruptor conectando la fuente de alimentación, que por lo general es una fuente de voltaje, a un resistor y a un capacitor inicialmente desenergizado. Y vamos a poner que en efecto tenemos una fuente de alimentación de valor E. Entonces, por la segunda ley de Kirchhoff tendríamos la siguiente expresión. La caída del voltaje en el resistor es igual a R por la I de T, la caída de voltaje más la caída de voltaje en el capacitor, que es igual a 1 entre C por la integral de 0 a T. Y ahora considero un intervalo de tiempo. ¿Por qué? Porque estoy evaluando de 0 a T. Sí, estoy evaluando a partir del momento que se cerró el interruptor de 0 hasta T, nuestro tiempo bajo estudio. En la otra parte, en la caída, ¿cómo se llama esto? En la respuesta libre no consideraba un intervalo porque estábamos analizando básicamente condiciones iniciales, pero ahorita lo considero. Aunque cuando lo convertamos en ecuaciones pasemos de ecuaciones íntegro-diferenciales a diferenciales,
ya no va a importar el intervalo, sin embargo nos va a servir para otros casos. Ahorita solamente lo voy a denotar. Entonces, de la integral de la corriente I de t por la diferencial del tiempo, y como tenemos caídas de voltaje, la suma de las caídas de voltaje serían iguales al valor de ¿quién? De la fuente E. De la fuente E. Entonces, yo necesito convertir la ecuación íntegro diferencial en una ecuación diferencial. Por lo que todas las expresiones que voy a hacerles las voy a derivar con respecto al tiempo. Esta es una constante, no le puedo aplicar R, es una constante, no le puedo aplicar la derivada, pero sí a la corriente, de tal forma que tendría R por la derivada con respecto al tiempo de la corriente, más 1 entre C, la derivada con respecto al tiempo de la integral y la diferencial, la diferencial de anula la integral. La diferencial de t entre la diferencial de t es 1, entonces tendríamos por I de t. Sería igual a la derivada con respecto al tiempo del valor de la fuente de voltaje. Entonces ya tendríamos una ecuación diferencial, solamente que voy a hacer un detalle más. Voy a igualar todo esto a 0. Para obtener la ecuación homogénea que la necesito para poder llegar a la solución. Bueno, el paso antes de llegar a la solución, 0. Y ustedes dirán, entonces, ¿de qué sirve que tengamos la fuente si lo volvemos a hacer? Lo que pasa es que la solución de primero, para poder llegar a la solución, yo tengo que obtener la solución de la ecuación homogénea, es decir, esta, primero, antes de llegar a la solución, tengo que igualar a 0 para encontrar la función de peso ponderada. Esa función de peso ponderada ya me serviría para llegar a la solución, pero antes tenemos que llevar a cabo el siguiente proceso. Entonces, ahora voy a sustituir la derivada con respecto al tiempo por el operador d. Lo que hicimos exactamente lo que hicimos la vez pasada. Por lo que yo tendría R por el operador d por la corriente, más 1 entre C, más 1 entre C por la corriente con respecto al tiempo, es igual a 0. Checo que hasta aquí todo esté bien, sí. Entonces, ahora voy a factorizar la corriente. Tendríamos R por el operador D más 1 entre C por la corriente sería igual a 0. Ahora yo tengo mi mi ecuación característica, donde como I de t no puede ser en automático a 0, quien es igual a 0 es el polinomio característico. R por el operador D más 1 entre C igual a 0. Si yo despejo D me da menos 1 entre RC. Muy bien. Ahora ya he obtenido el operador D que nos va a permitir, cuando nosotros tenemos la respuesta libre, el operador D nos permite obtener la solución de la ecuación diferencial. Pero cuando nosotros estamos tomando en cuenta la respuesta forzada, el operador D no nos ayuda a obtener la solución de la ecuación diferencial, nos ayuda a obtener la función de peso ponderada. Es decir, la función de peso ponderada h de t sería igual a la constante k subíndice 1 por e elevado a la d, es decir, a la menos 1 entre RC por t. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Y ahora voy a hacerlo. Y ya tengo esta expresión. Voy a hacer lo siguiente. Voy a igualar t a 0, de tal forma que tendría la función de peso ponderada. Tendría la función de peso ponderada la función de peso ponderada que depende de t igual a 0, por lo que yo tendría k subíndice 1 por e a la 0. Yo sé que e a la 0 es 1. Yo tendría k subíndice 1 y es igual a ¿quién? ¿Qué nos ha establecido la teoría una vez que tenemos si tenemos una ecuación diferencial original final de segundo orden o de orden n igual a 1 o de orden n igual a 1, quiere decir que h de 0 va a ser igual a 1 entre la constante que esté multiplicando a la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial original final. ¿Y qué constante está multiplicando a la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial original final? Miren, es R. Entonces 1 entre R, la constante k subíndice 1 va a ser igual a 1 entre la resistencia R. Por lo que mi función de peso ponderada sería igual a 1 entre la resistencia por E a la menos 1 entre RC por T. Ya tenemos la función de peso ponderada. Ahora, gracias a ella, ya podemos encontrar la solución de la ecuación diferencial.
Recuerden, la solución de la ecuación diferencial, en este caso y forzada, será igual a la integral de 0 a t de la función de peso ponderada trasladada en un intervalo de tiempo tau por la fuerza impulsora que depende de tau por la diferencial de tau. Ahora, nosotros tenemos que evaluar diferentes casos. Vamos a empezar con nuestro caso número 1, lo más simple. Cuando la fuerza impulsora, cuando la fuerza impulsora x de tau, en este caso me refiero, ¿a quién me estoy refiriendo con la fuerza impulsora? Me refiero a esta expresión. Esta. Realmente me refiero solamente a, no, sí es toda esta, me refiero a toda esta. Cuando x de t responde a una fuente de alimentación, una fuente de alimentación que se comporta de acuerdo a una función escalón unitario. Uno de los casos más simples que podemos tener. Entonces, hagan de cuenta que tenemos lo siguiente. Nuestra fuente de voltaje sería igual, se comportaría de acuerdo a una función escalón unitario, es decir, a E, donde E es el valor, donde E puede tener valor 1, 2, 3, 4, 5, 4.5, es decir, una constante, multiplicado por la función escalón unitario, es decir, que su valor, que va a tener ese valor justo a partir de t igual a 0. Y para el circuito eso es lo que importa, porque precisamente a partir de t igual a 0 es cuando se considera su valor constante. Muy bien. Entonces, ¿qué le pasa a E en la ecuación diferencial? En la ecuación diferencial que tenemos aquí, ¿qué le pasa a E? Está siendo derivada con respecto al tiempo. Entonces, tenemos que aplicar dicha derivada. Por lo que yo tendría la derivada con respecto al tiempo de E. Por U de t. Y esto lo escribiría de mejor forma así. E, como es una constante, puede salir de la derivada. E por la derivada con respecto al tiempo de U de t. Y ya sabemos por lo desarrollado en la teoría, que la derivada con respecto al tiempo de U de t es ¿quién? Es la función impulso unitario. Entonces tendría E que multiplica la función impulso unitario. Perfecto. Entonces, esta expresión sería mi fuerza la función fuerza impulsora de tau que utilizaría en la integral. Lo voy a colocar aquí. Para este primer caso, cuando la fuerza impulsora responde a una fuente de alimentación o está relacionada a una fuente de alimentación que se comporta de acuerdo a una función escalón unitario, dicha fuerza impulsora será igual a E, que tiene el valor que E siendo una E igual a un valor constante por la función impulso unitario. Lo voy a escribir. Entonces tendríamos que en ese caso la corriente forzada, que depende del tiempo, sería igual a la integral que va de 0 a t de la función de peso ponderada trasladada en un intervalo de tiempo tau por E, por un impulso unitario, que en este caso sería de tau, porque la fuerza impulsora depende de tau, en este caso el impulso unitario sería de tau, por la diferencial de tau. Y como E es un valor constante, puede salir de la integral. Entonces, para este caso en particular, tendríamos que la respuesta forzada es igual a E, que como es constante, puede salir de la integral, y por la integral de 0 a t de la función de peso ponderada. Ya la voy a escribir de una vez aquí. La función de peso ponderada sería igual a 1 entre R por E a la menos 1 entre RC por t, que como es la función de peso ponderada trasladado en un intervalo de tiempo tau, sería t menos tau. En vez de solamente poner t, ponemos t menos tau. Multiplicada por una función impulso unitario por una diferencial de tau.
Pero aquí tenemos algo que nos simplifica mucho el proceso para no hacer tanto desarrollo matemático. Como ya se habían establecido en las propiedades de esta integral, cuando esta expresión es igual a un impulso unitario, la respuesta forzada sería igual a E por la función de peso ponderada. Cuando aquí tenemos un impulso unitario, toda esta expresión es igual a la función de peso ponderado. De tal manera que para estas condiciones que hemos establecido, la respuesta forzada es igual a E entre R por E a la menos 1 entre RC por T. Y así de sencillo fue. Amperes. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Recuerden, es una cantidad constante. Que podría ser 1, podría ser 2, podría ser 3, podría ser 3.5, podría ser 7.7, podría ser 6.3. Lo que pasa es que aquí estamos generalizando. Y esta corriente la tenemos cuando nuestra fuente de alimentación se comporta de acuerdo a un escalón unitario. Es decir, cuando nuestra fuente de alimentación se comporta de acuerdo a una fuente de valor constante. De 5 volts, de 7 volts, de 3.5 volts, de 4 volts, de ese tipo de comportamiento. Muy bien. Ahora, ¿cuál será la caída de voltaje en el resistor? Bueno, La caída de voltaje en el resistor es muy fácil de obtener porque responde simplemente a la aplicación de la ley de Ohm. Entonces tendría la caída de voltaje en el resistor ser igual a R por esta expresión, R entre R, 1. de tal forma que es E por E a la menos 1 entre RC. Y esa es la caída de voltaje en el resistor. Ahora voy por la caída de voltaje en el capacitor. Ahora sí, como les estaba diciendo, para la caída de voltaje en el capacitor sería 1 entre C, y ahora sí consideraría la integral de 0 a T de I de T por la diferencial de T. Pero este es el camino difícil. Ustedes van a llegar a la respuesta correcta al desarrollar. Aunque como les estoy comentando, es el camino difícil, es cansado. Podemos recurrir a la segunda ley de Kirchhoff para tener el camino sencillo. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? La segunda ley de Kirchhoff dice que se sumarán algebraicamente las subidas y caídas de voltaje que existan a lo largo de una trayectoria cerrada, tal como lo tenemos aquí. Entonces yo tendría la caída de voltaje V de R se suma a la caída de voltaje del capacitor, es decir, V de R de T, que depende del tiempo en este caso, V de R de T, que depende del tiempo para este caso, más la caída de voltaje en el capacitor, V de C de T. Y ahora, recuerden, las caídas de voltaje las consideramos positivas y las subidas de voltaje negativas. Entonces tendríamos más la caída de voltaje en el resistor, ya la apunté, más la caída de voltaje en el capacitor, ya está, ya la apunté, menos la subida de voltaje de la fuente, menos E. Menos E igual a 0. Y ustedes me podrían decir, pero ¿por qué aquí le puso E simplemente y no le coloca toda la expresión? Como la fuente se está comportando como un escalón unitario. Debería ser menos E por la U de T. Lo que pasa es que como sabemos que U de T tiene un valor de 1 a partir del tiempo T igual a 0, para el intervalo bajo estudio tiene ese valor de 1, de tal forma que como yo estoy analizando mi problema de 0 a T, tal como dice que va, y con la U de T vale 1 de 0 a T, pues ya en este análisis ya no es tan importante especificar que esta fuente tiene un valor de E para el periodo bajo estudio, dado que sabemos que estamos en E. En algunos casos, como hace rato, es bueno especificarlo porque nos permite definir de forma concreta la función impulso unitario, pero aquí ya no es necesario. Aquí ya no, este punto ya no. Entonces, la caída de voltaje en el capacitor sería así de simple. Sería igual al valor de la fuente menos la caída de voltaje en el resistor. Que en este caso sería BC de T es igual a E menos la caída de voltaje en el resistor, que es E
a la menos 1 entre RCT. Y así de sencillo fue, utilizando la segunda ley de Kirchhoff. Nada más tenían que escribir esto, sustituir los valores que ya tenemos y despejar, ¿no? Y van a ver que si ustedes llevan a cabo esta integral, van a poder llegar al mismo resultado. Solamente que es un camino, yo considero que es como 3 veces más largo y hay más, y corren el riesgo, corren un mayor riesgo de equivocarse debido a que el proceso que es más complicado. E menos C. Y lo único que haríamos a partir de aquí, miren, podemos factorizar. Aquí tenemos C y aquí tenemos C. Entonces quedaría BC de T es igual a E por 1 menos E a la menos 1 entre RCT por el tiempo. ¿Y cómo me aseguro que hice bien mi factorización? Sí, al multiplicar este por este me vuelve a dar este y este por este me da este. Ahí está. Ahí estos son boros. Recuerden, el valor de E es un valor constante, puede ser 1.7, 3.2, 5.4, 4.5. Ahora sí que el que les estén diciendo en el problema. Que por lo general va a ser que tendríamos una fuente que responde, más bien no por lo general, sino que para esta situación, cuando tenemos una fuente que se comporta de acuerdo a un escalón unitario, siempre entonces el valor de la fuente corresponde a una fuente de valor constante, que adquiere su valor a partir de t igual a 0, porque es justo en un momento a partir del cual lo conectamos al resistor y el capacitor. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya va a acabar esta sesión. Voy a desconectarme y me reconecto en